Buenas tardes al pueblo de Lin, la comunidad total que hace uso de este centro de salud, por cierto que estaba bastante deteriorado. Nos encontramos la tarde de hoy acá con los empleados de salud, la coordinadora de salud, la doctora Gladys, el COCO de segundo nivel, para aprovechar y manifestar nuestra satisfacción por la entrega de un kit de cámaras. Es un total de 10 cámaras porque las que el centro de salud tenía se deterioraron. Contarles un poco que esta es una gestión precisamente que se hizo a través de la coordinación ante el COCODE de segundo nivel y nosotros a su vez hicimos la gestión ante la municipalidad. Al César lo que es del César porque la municipalidad nos atendió y nos dio la oportunidad de que a través de este Consejo de Desarrollo del municipio de Livingston pudiéramos contribuir en parte para el proceso de control de los trabajadores, de los pacientes y de todas las personas que asisten a este centro de salud. Hay que entender que de alguna manera nos encontramos a veces con personas que al final pretenden hacer las cosas eh, mal, decirlo así con toda la libertad del caso. Evitamos robos con las cámaras, evitamos que en algún momento alguien quiera hacer alguna actitud que no es correspondiente, porque la cámara justamente sirve para eso. Aparte de ello, la atención del personal también es controlada a través de las cámaras y hoy nos encontramos precisamente con la entrega del monitor y las 10 cámaras que más adelante ustedes podrán tener la oportunidad a través de alguien que tiene el conocimiento acá para poder desarrollarse de la mejor manera. Esta es una de las contribuciones más que hace este COCOD y que está preocupado precisamente por las mejoras que hay en este municipio. No quiero dejar de decir que recientemente una familiar de nosotros hizo entrega de 2 tinacos. Zulma me dijo que no dijera su nombre, pero se llama Zulma Bermúdez. Ella hizo entrega de 2 tinacos porque también adolecen del problema del agua. Y ustedes saben que un centro de salud no puede estar sin agua, ¿verdad? Sobre todo para el tema de las enfermedades. Así que quise aprovechar la tarde de hoy, particularmente como alcalde comunitario, y acá estamos reunidos todos los integrantes del COCO de segundo nivel. Para ello voy a presentar a mi compañero José Rolando Alonso, que es el encargado específicamente del tema de salud. Así que muchísimas gracias. Ojalá pues este mensaje llegue a todos y que pudiéramos al final, la petición muy importante es que por favor, doctora, dé sus instrucciones para que se cuiden estos aparatos. Porque nosotros muchas veces decimos, como yo no lo compré, pues entonces las cosas se hacen diferente, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, compañero. Bueno, muy buenas tardes a toda la población que nos ve a través de las redes sociales. Estamos muy contentos, la verdad, que desde diciembre, si no estoy mal, veníamos gestionando la donación de este equipo. De verdad muy agradecido con la administración municipal del alcalde Enrique Scholl. La verdad, a través de su personal nos han tratado muy bien. En lo particular, Juan Scholl, quien nos ha atendido en diferentes ocasiones, se ha portado a la altura con nosotros, ha escuchado nuestras peticiones. Prueba de ello tenemos este equipo completo el día de hoy. Se le está haciendo entrega oficialmente ya a la directora, quien ya girará instrucciones para que el personal técnico de acá pues proceda a la instalación. No nos resta más que agradecerle a la administración municipal y a todas esas personas de buen corazón que han visto la necesidad acá en el centro y que han buscado la forma de hacer donaciones para ir mejorando estas instalaciones.
Al igual, pues, si existe la posibilidad de que alguna persona tenga en su corazón hacer llegar algún tipo de donación, algo que venga a mejorar cómo se encuentran actualmente las instalaciones o quiera donar algún tipo de equipo, que sepan que pueden acercarse con nosotros y que a través de nosotros puede hacerse llegar la ayuda para este centro. Muchísimas gracias por todo el apoyo que hasta hoy hemos recibido. Muchísimas gracias a los compañeros del COCODE que en todo momento han estado ahí metiéndonos el hombro y ayudándonos. De verdad muy agradecido. Y eso serían mis palabras el día de hoy. Dejo en el uso de la palabra a la doctora Gladys. Buenas tardes. Pues aquí como coordinación de CAP de Livingston, Centro de Atención Permanente, damos primero Dios gracias por darnos la vida, ¿verdad? Y por tener personas de líderes de la comunidad como el alcalde municipal, Enrique Chol, Juan Chol, igualmente COCODE del segundo nivel, que no cabe duda que es un trabajo en equipo que se está realizando y que cada vez se está haciendo proyección por y para el beneficio de la población guatemalteca, específicamente la cabecera de Livingston y Zabal, ¿verdad? Con esta donación nosotros podemos ya garantizar la seguridad del personal, ¿verdad? Médico, paramédico, igualmente de los pacientes y de los altercados que puedan suceder durante la noche, ¿verdad? Para protección del inmueble del Estado. Yo sí realmente pues procederemos primeramente Dios ya mañana a instalarlo, ¿verdad? Con la persona respectiva que es programada para realizar ese tipo de proyectos y no tengan pena que vamos a tratar la manera de ver cuáles son las conexiones y las protecciones que deben de tener los equipos para su mayor durabilidad. Muchas gracias ante todo y vamos a dejar las palabras también a algunas compañeras que están presentes. Don Neri. Venga para acá, don Neri. Unas palabras de agradecimiento al COCODE, al alcalde. Buenas tardes, compañeros y personal que nos acompaña en esta tarde del COCODE, segundo nivel. Le damos las más sinceras gracias al señor alcalde municipal, Luis Luis Enrique Chol, y también al personal que ha estado pendiente con con la solicitud que se ha hecho, como lo es el COCODE de segundo nivel, y darles gracias primero a Dios por haber obtenido este equipo que va a servir de mucho en las instalaciones del CAIM Livingston, Centro de Salud, lo cual no teníamos porque el equipo que estaba funcionando ya caducó, y entonces ahora vamos a tener mejor visibilidad con las personas que vienen, porque hay personas que vienen de afuera también y no nos tratan bien acá dentro del centro de salud. Y entonces aquí vamos a ver quién es el que trata bien y quién es el que trata mal. Así que damos gracias en esta tarde y pasen buena tarde todos. Muchas gracias. Entonces, con el objetivo de atender con una calidad y calidez al paciente, estamos para servirles y agradecerles ante todo lo que han hecho, lo han hecho por el amor al prójimo. Dios los bendiga. Feliz tarde. ¿Te molesta, don Nelly? Una caja que tienen para meter todo. Muchas gracias. ¿No?